Nunca imaginé que ayudar a mi vecino a lidiar con el luto sería el momento en que dejaría de esconderme de mí mismo. Mi nombre es Daniel. Tengo 28 años. Y durante mucho tiempo, la soledad fue mi compañera más fiel. No la soledad que eliges, después de un día agotador, sino aquella que se instala lentamente, como un polvo fino que cubre cada rincón de tu vida, hasta que ya ni siquiera te das cuenta de que estás respirando dentro de ella. Vivía en un pequeño piso en el tercer piso, donde el silencio era tan denso que podía escuchar la televisión del vecino, de arriba a las 11 de la noche. Trabajaba desde casa, programador, el tipo de trabajo donde puedes pasar días enteros sin necesidad de hablar con nadie más que con tu ordenador. Y yo estaba cómodo así. O al menos eso era lo que me decía cada vez que rechazaba una invitación, cada vez que fingía no estar en casa cuando alguien llamaba a la puerta. La verdad es que tenía miedo. Miedo de ser visto. Miedo de que, si abría la puerta de mi vida a alguien, esa persona descubriera quién era yo realmente. Y no estaba listo para eso. No estaba listo para admitir ni siquiera a mí mismo ciertas cosas que palpitaban en mi pecho cada vez que veía a dos hombres de la mano en la calle, o cuando mi mirada se demoraba un segundo más de lo debido en el chico del gimnasio. Fue así, en ese estado de hibernación emocional, que Marcus apareció en mi vida. Se mudó al piso de al lado un sábado lluvioso de abril. Recuerdo el ruido de los muebles siendo arrastrados, las voces amortiguadas que atravesaban la delgada pared entre nuestros pisos. Yo estaba en el sofá, fingiendo trabajar, cuando escuché por primera vez su risa. Era una risa profunda, cálida, el tipo de sonido que sientes en el pecho incluso a través de paredes de concreto. Y junto con ella, una voz infantil, aguda, llamando, «Papá, papá, mira». Una niña. Él tenía una hija. Los primeros días, los veía solo de reojo. Marcus era bombero, descubrí después. Alto, hombros anchos, ese tipo de presencia que ocupa un espacio incluso cuando está en silencio. Cabello castaño siempre un poco desordenado, como si se hubiera pasado la mano por allí distraídamente. Y la niña, Emma, debía tener unos 6 años, siempre con una mochila rosa a la espalda, siempre conversando sin parar mientras él la llevaba a la escuela. Los saludaba con un asentimiento de cabeza cuando nos cruzábamos en el pasillo. Él siempre sonreía, una sonrisa cansada pero genuina, y decía «buenos días», con esa voz que parecía haber sido hecha para contar historias alrededor de una fogata. Yo murmuraba algo a cambio y aceleraba el paso, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería por una interacción tan simple. Pero había algo en sus ojos, algo que yo reconocía porque lo veía en el espejo todos los días. Una especie de cansancio. No el cansancio físico de alguien que trabaja demasiado, sino ese cansancio profundo de quien está cargando un peso invisible que nunca logra soltar. Fue solo 3 semanas después de la mudanza que descubrí el porqué. Era un jueves, casi medianoche. Estaba terminando un informe cuando escuché su puerta cerrarse. Pasos en el pasillo. Y luego, silencio. Un silencio tan cargado que me hizo levantar del ordenador e ir hasta la puerta. No sé por qué hice eso. No era mi estilo involucrarme. Pero algo en ese silencio estaba gritando. Cuando abrí la puerta, Marcus estaba sentado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared, la cabeza entre las manos. No estaba llorando. Era peor que eso. Era esa respiración controlada, tensa, de quien está intentando no derrumbarse. «Oye», dije, mi voz saliendo más baja de lo que pretendía. «¿Estás bien?» Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Había algo en esa mirada que me atravesó. Vulnerabilidad cruda, desesperación silenciosa. «No», respondió después de un largo momento. Y entonces, como si esa palabra hubiera roto una presa, continuó. «No lo estoy. No estoy nada bien. Y yo no. Ya no puedo fingir que lo estoy. Debería haber dicho algo reconfortante. Algo educado sobre si necesitas hablar, aquí estoy. Pero lo que salió de mi boca fue diferente. ¿Quieres entrar? Yo tengo café. O una cerveza. O ambas cosas». Él me miró como si estuviera intentando descifrar si yo era real, y luego asintió. Y fue así. Aquella noche de jueves, sentados en mi pequeña mesa de cocina con una botella de cerveza entre nosotros, que Marcus me contó sobre Sara. Ella era su esposa. Era. Pasado. 3 meses atrás.
Un accidente de coche en la autopista. Muerte instantánea, dijeron los médicos. Como si eso hiciera alguna diferencia. Como si instantánea significara menos doloroso para quien se queda. Emma ni siquiera lo entiende bien, dijo, girando la botella entre sus manos. Ella pregunta cuándo va a volver mamá. Y yo, ¿qué le digo? ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que la persona que más ama en el mundo simplemente desapareció? Yo no tenía respuesta, pero me di cuenta de que él no estaba buscando una. Solo necesitaba hablar. Hablar con alguien que no lo conocía antes. Alguien que no tenía expectativas sobre cómo debería sentirse o actuar. Todo el mundo quiere que sea fuerte, continuó. Y por primera vez su voz se quebró. Mis padres, mis colegas, los padres de las amigas de Emma en la escuela. Todo el mundo me mira esperando que sea el bombero valiente que salva personas, que aguanta cualquier cosa. Pero no lo soy. Me despierto de madrugada y olvido por un segundo que ella se fue. Y luego recuerdo, y es como si estuviera muriendo de nuevo, todos los santos días. Se pasó la mano por la cara y vi sus manos temblar. Manos grandes, fuertes, manos que probablemente ya habían sacado a personas de edificios en llamas. Y allí estaban, temblando como hojas. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Que no me juzgue?, preguntó. Y había tanta desesperación en esa pregunta que algo se rompió dentro de mí. Sí, dije. Y entonces, sin pensarlo mucho, extendí mi mano y toqué la suya. Solo un toque ligero, mis dedos rozando los suyos. Puedes. No retiró la mano. Y en ese momento, en ese pequeño punto de contacto entre nosotros, algo cambió. No sabría explicar qué, pero era como si, por primera vez en años, estuviera realmente presente. No escondido detrás de mis muros, no fingiendo ser alguien que no era, solo. Allí. Esa noche se extendió por horas. Marcus habló de Sara, de cómo se conocieron, de los planes que tenían para el futuro. Habló de Emma y de cómo se sentía un padre terrible por no poder ocultarle su propio dolor. Habló de las noches en que conducía sin rumbo después de que Emma se dormía, solo para no tener que quedarse solo en ese apartamento lleno de ausencias. Y yo escuché, solo escuché. No intenté arreglar nada, no ofrecí clichés sobre que el tiempo cura todas las heridas. Solo me quedé allí, presente, y de vez en cuando rellenaba su cerveza. A las 3 de la mañana miró el reloj y se levantó con un suspiro. Tengo que irme. Emma se despierta temprano. Claro, dije, acompañándolo hasta la puerta. Se detuvo en el umbral, se volvió hacia mí. Había algo diferente en su rostro. Un poco de la tensión se había ido. Gracias, dijo, por no intentar arreglarme, por solo estar aquí. Cuando quieras, respondí. Y me di cuenta de que estaba siendo sincero. Después de que se fue, me quedé despierto una hora más, mirando la silla donde había estado sentado. Mi mano todavía hormigueaba donde había tocado la suya. Y por primera vez en mucho tiempo, mi apartamento no parecía tan vacío. Todavía no lo sabía, pero esa noche fue solo el comienzo. Marcus volvió la noche siguiente, y la otra, siempre después de que Emma se dormía. Siempre con esa misma mirada de quien se está ahogando y encontró a alguien dispuesto a mantener su cabeza a flote. Las conversaciones eran diferentes cada noche. A veces hablaba de Sara. Otras veces, sobre el trabajo, sobre sucesos difíciles que lo atormentaban. Una vez me contó sobre un incendio donde llegó demasiado tarde para salvar a un perro, y cómo había llorado más por ese perro de lo que había podido llorar en el funeral de su esposa. Es más fácil llorar por el perro, dijo. Porque es simple. Es triste, pero es simple. Con Sara. Es tan complicado. Es tristeza. Es rabia. Es culpa. Es alivio porque ella no haya sufrido. Es odio porque me haya dejado solo con todo esto. Es todo junto. Y no sé cómo procesarlo. Y en esas noches, algo empezó a suceder. Algo sutil, casi imperceptible al principio. La distancia entre nosotros en la mesa fue disminuyendo. El primer día se sentaba al otro lado. Una semana después, estaba a mi lado. No era una decisión consciente. Era solo que, de alguna manera, estar cerca parecía más natural que estar lejos. Empecé a prestar atención a pequeños detalles. La forma en que se pasaba la mano por el pelo cuando estaba nervioso.
la forma en que sus ojos se entrecerraban un poco cuando estaba a punto de hacer una confesión difícil, el sonido de su respiración volviéndose más tranquila cuando yo simplemente ponía mi mano cerca de la suya en la mesa, y entonces comenzaron los toques, no intencionales al principio, nuestras rodillas rozándose debajo de la mesa, mi hombro rozando el suyo cuando me inclinaba para coger la botella. Pero poco a poco, esos toques fueron durando un segundo más, y uno más, hasta que dejó de parecer accidental. Una noche, me estaba contando sobre el último cumpleaños de Sara, y en medio de la historia simplemente se detuvo. Se quedó mirando sus propias manos. «Me siento culpable», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «¿Por qué?» Respiró hondo. «Porque ahora, cuando me despierto de madrugada, no es solo su rostro lo que veo. Son otras cosas también. Otras personas». Mi corazón se disparó. «Eso es normal», dije, mi voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Estás vivo. Todavía estás aquí». Me miró y había algo nuevo en esa mirada. Algo que me hizo olvidar de respirar. «¿Lo es?», preguntó. «Es normal que cuando cierro los ojos, últimamente, lo que veo es a ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír mi propio corazón latiendo. Podía sentir cada molécula de aire entre nosotros. «Marcus», empecé, pero no sabía cómo terminar. «Lo siento», dijo rápidamente levantándose. «No debería haber dicho eso. Yo solo. No estoy pensando con claridad. Es el luto, es la confusión, yo...» «No», lo interrumpí, levantándome también. Estábamos parados frente a frente, tan cerca que podía sentir el calor emanando de él. «No te disculpes». Me miró, y vi miedo en sus ojos. Pero también vi esperanza. Ese tipo de esperanza frágil, asustada, de quien no está seguro de poder confiar en lo que está sintiendo. «No sé qué me está pasando», susurró. «Yo nunca. Con Sara era diferente. Nunca miré a otro hombre de esa forma. ¿Y ahora?» «¿Y ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Ahora pienso en ti todo el día. Pienso en la forma en que escuchas sin interrumpirme. En la forma en que no intentas arreglarme. En la forma en que me miras como si fuera más que solo un hombre roto intentando sobrevivir». Algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Porque yo reconocía aquello. Reconocía ese terror mezclado con deseo. Era lo que sentía cada vez que él aparecía en mi puerta. Era lo que hacía que mi corazón se acelerara cada vez que nuestros dedos se tocaban accidentalmente. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido de su apartamento. El sonido de una puerta abriéndose. «Emma». «¿Papá?». La voz de ella llegó amortiguada a través de la pared. Marcus cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, la vulnerabilidad había sido reemplazada por algo más controlado. «Tengo que irme», dijo. «Lo sé», pero él no se movió. Nos quedamos allí, parados, mirándonos el uno al otro. Y entonces, tan rápido que casi pensé haberlo imaginado, levantó la mano y tocó mi rostro. Solo un toque ligero, sus dedos rozando mi mejilla por un segundo. 2, 3. «Buenas noches, Daniel», susurró. Y entonces se fue, dejándome solo con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. En los días siguientes, hubo un silencio extraño. Marcus no apareció la noche siguiente, ni la otra. Me decía a mí mismo que era mejor así, que aquello era demasiado complicado, que él estaba vulnerable, que yo me estaba aprovechando de su situación, que yo debería volver a mi seguridad, a mis paredes, a mi soledad cómoda y familiar. Pero la verdad es que mi apartamento nunca había parecido tan vacío. Y yo nunca había extrañado tanto a alguien que apenas conocía. Fue el jueves por la noche, exactamente una semana después de aquella conversación, que mi celular sonó, un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. «¿Puedo ir antes hoy?». La voz de Marcus llegó del otro lado. Había algo diferente en ella. No era desesperación, no era tristeza, era determinación. «Necesito contarte algo». «Claro», respondí, intentando mantener mi voz estable. «¿Cuándo?». «Ahora. Emma está con mi madre esta noche». Colgó antes de que pudiera responder. Pasé los siguientes 15 minutos caminando de un lado a otro del apartamento, diciéndome que me calmara, diciéndome que podría hacer cualquier cosa, que quizás solo quería agradecer y decir que ya no necesitaba hablar, que quizás se había dado cuenta de que aquello se estaba volviendo extraño y quería terminar de una vez. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que no era eso. Lo sabía por la forma en que mi corazón estaba acelerado, por la forma en que mis manos temblaban, por la forma en que, por primera vez en años, estaba asustado y emocionado al mismo tiempo. Cuando el timbre sonó, respiré hondo 3 veces antes de abrir la puerta. Marcus estaba del otro lado, y él no estaba llorando. Sus ojos estaban claros, su postura estaba erguida,
Él estaba tranquilo, y de alguna manera, aquello me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Cuando Marcus llegó aquel jueves por la noche, yo esperaba encontrar al hombre destrozado de siempre. Los ojos rojos, la voz temblorosa, esa fragilidad que me hacía sentir útil y seguro al mismo tiempo. Pero cuando abrí la puerta, él estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Y eso fue lo que me aterrorizó. «Hola», dijo, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Puedo pasar?» Me aparté de la puerta, sintiendo algo extraño en el pecho. Una tensión diferente. «Claro, ¿estás bien?» «Estoy», respondió entrando y yendo directo al sofá como si fuera su casa. «¿O estoy intentando estarlo?» «Ya no lo sé». Fui a hacer café. Necesitaba tener las manos ocupadas, necesitaba la normalidad de aquel ritual. 2 tazas, azúcar para mí, nada para él. Cuando volví a la sala, Marcus estaba mirando sus manos, girando el anillo de bodas en su dedo. Él todavía usaba ese anillo. Siempre lo usaba. Me senté en mi lugar de siempre, en el sillón frente al sofá. Distancia segura, distancia apropiada para un vecino consolando a otro vecino. Pero cuando levanté los ojos, él me estaba mirando de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. ¿Alguna vez has pensado, comenzó con la voz baja, que a veces nos aferramos tanto a lo que perdimos que olvidamos darnos cuenta de lo que todavía tenemos? Tragué saliva. ¿Qué quieres decir? Marcus respiró hondo. Dejó la taza en la mesita entre nosotros. Vengo aquí todas las semanas a desahogarme. Tú me escuchas, me consuelas, nunca te quejas. Y yo. Hizo una pausa, los ojos brillando de una manera que no era solo tristeza. Me di cuenta de algo. Tú me haces sentir como si no estuviera roto. Mi corazón se aceleró. Marcus, no estás roto. Estás... de luto, lo sé. Interrumpió, pero con suavidad. Todo el mundo me lo dice. La terapeuta, mi familia, los amigos. Estás de luto, Marcus. Es normal sentirse así. Pero cuando estoy aquí... Gesticuló vagamente hacia el espacio entre nosotros. Cuando estoy contigo, no me siento como una persona de luto. Me siento como yo. Debería haber dicho algo seguro. Algo sobre el tiempo, sobre la curación, sobre cómo era natural que él empezara a sentirse mejor. Pero las palabras no salían. Porque la forma en que me estaba mirando no era la forma en que un vecino mira a otro. Era la forma en que alguien mira cuando te está viendo de verdad. No había sentido este consuelo con nadie desde Sara. Y listo. Lo dijo. Puso el nombre de ella allí en medio, pero no de la forma de siempre. No con la voz quebrada, no con los ojos llenos de lágrimas. Dijo el nombre de ella como quien menciona el pasado. Algo que existió, que fue importante, pero que quedó atrás. Mi cabeza empezó a gritar. Una voz diciendo que estaba interpretando mal. Que él estaba vulnerable. Que eso era solo gratitud confundida con otra cosa. Y otra voz, más baja pero más insistente, diciendo que yo sabía exactamente lo que estaba pasando allí. Marcus. Mi voz salió más ronca de lo que quería. Creo que estás confundiendo las cosas. Estás vulnerable, yo estoy aquí, es fácil mezclar. No estoy confundiendo nada. Me interrumpió de nuevo, pero ahora se levantó del sofá. Todo mi cuerpo se tensó cuando vino a sentarse en la mesita de centro, justo enfrente de mí, tan cerca que podía sentir su calor. Sé lo que estoy sintiendo, y sé que está mal, y sé que es demasiado pronto, y sé que probablemente me vas a echar ahora. Pero no aguanto más fingir que vengo aquí solo porque necesito llorar. Mi cerebro estaba en pánico total. Esto no podía estar pasando. Yo era el vecino servicial, el amigo, el hombro para llorar. No era esto. No podía ser esto. Vienes aquí porque necesitas apoyo, dije, pero mi voz no sonaba convencida. Porque estás pasando por un momento difícil y yo... ¿Tienes miedo de lo que estoy diciendo? No era una pregunta. Sí, al menos fui honesto. Tengo mucho miedo. Porque si estás diciendo lo que creo que estás diciendo, entonces yo... ¿Tú qué? Y joder, esa pregunta, ese tono. Como si él ya supiera la respuesta pero necesitara oírme decirlo. Como si me estuviera dando permiso para admitir algo que yo había estado negando durante semanas. Yo también siento, susurré, y fue como saltar de un acantilado. Yo también siento, y estoy aterrorizado, porque perdiste a tu esposa hace 5 meses. Y estás vulnerable. Y yo debería ser el adulto responsable aquí, diciendo que esto es luto y soledad. Y... Marcus tomó mi mano. Fue solo eso, solo su mano envolviendo la mía, cálida y firme y real. Pero fue como si el mundo entero se detuviera. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir su piel en la mía, su pulgar trazando un círculo suave en el dorso de mi mano. La forma en que mis dedos se curvaron instintivamente entre los suyos, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza se negaba a aceptar. No estoy confundido, dijo, la voz tan baja que era casi un susurro.
Sé la diferencia entre estar solo y estar con alguien que me hace querer estar menos solo. Levanté los ojos. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas manchas doradas en su iris castaño. Podía contar las pecas tenues alrededor de su nariz. Podía sentir su aliento rozando mi cara. ¿Y si te estás aprovechando de mí?, pregunté, la voz temblorosa. ¿Y si solo soy un apoyo emocional hasta que te recuperes de verdad? ¿Crees que lo soy? Apretó mi mano ligeramente y juraba que podía sentir mi pulso latiendo contra sus dedos. ¿De verdad crees que es solo eso? No, no lo creía. Y esa era precisamente la parte más aterradora, porque la forma en que mi corazón latía, la forma en que cada terminación nerviosa de mi cuerpo estaba en alerta máxima, la forma en que quería eliminar esos últimos centímetros entre nosotros y al mismo tiempo salir corriendo por la puerta, nada de eso era solo amistad. Nada de eso era solo compasión. No sé qué es esto, admití. Entonces vamos a descubrirlo. Entrelazó nuestros dedos completamente y joder, eso debería ser ilegal. La sensación de tener su mano en la mía, cálida y sólida y perfectamente encajada, era tan intensa que me estaba mareando. Marcus, no era una protesta, era más una súplica. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez para que se detuviera, tal vez para que no se detuviera nunca. Nos quedamos así por demasiado tiempo. Manos entrelazadas, mirándonos el uno al otro, respiraciones desacompasadas. Todo el aire de la habitación parecía electrificado. Yo veía la vacilación en sus ojos también. Lo veía luchando con lo mismo que yo. El deseo contra la razón, la atracción contra la culpa. Y entonces mi cerebro finalmente decidió funcionar de nuevo. No. Retiré mi mano como si hubiera tocado fuego. Me levanté tan rápido que casi derribo la taza. No, no podemos. Esto está mal en tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar. Marcus también se levantó, las manos alzadas como si se estuviera rindiendo. Está bien, lo siento yo. Acabas de perder a tu esposa. Mi voz salió más alta de lo que quería. Tienes una hija. Estás vulnerable y yo debería saberlo mejor que... Yo te besé, interrumpió. O casi te besé. Yo fui quien cruzó la línea. Tú no hiciste nada malo. Pero yo quería, dije, y la honestidad dolió al salir. Yo quería. Y eso me hace una basura de persona, porque estás de luto, y yo debería estar siendo tu amigo, y no. El sonido de una puerta cerrándose de golpe afuera nos hizo congelar. ¡Papá! La voz de Emma vino del pasillo del edificio. «Papá, ¿estás ahí?» Marcus cerró los ojos, todo su cuerpo tensándose. Mierda. Estaba en casa de la abuela, debe haber vuelto antes. «Ve», dije, gesticulando hacia la puerta. «Ve, ella te necesita». Me miró por un segundo más. Y había tantas cosas no dichas en esa mirada que casi le rogué que se quedara. Pero entonces asintió y se fue. Y yo cerré la puerta y me apoyé en ella, el corazón todavía acelerado, la mano todavía hormigueando donde él había tocado. ¿Qué diablos habíamos hecho? Las 2 semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Nos cruzábamos en el pasillo, y era un hola rápido y la mirada gacha. Él salía al trabajo por la mañana, a la misma hora que yo salía al gimnasio. Y compartíamos el ascensor en un silencio incómodo, cada uno mirando su propio móvil, como si fuera lo más interesante del mundo. Oía a Emma jugar en el apartamento de al lado, y me preguntaba si ella había notado algo extraño esa noche. Oía a Marcus acostándola, su voz suave atravesando la delgada pared, y tenía que obligarme a no pensar en cómo había sonado esa voz cuando dijo mi nombre. Evitaba el balcón porque sabía que él también tenía la costumbre de estar allí. Cambié mi ruta hacia el coche para no pasar por su puerta. Empecé a hacer la compra a horas diferentes. Era ridículo. Patético incluso. 2 adultos escondiéndose el uno del otro en un edificio de 3 plantas. Pero era más fácil que enfrentar la verdad. Que yo había sentido algo. Que él había sentido algo. Y que no teníamos ni idea de qué hacer con eso. Hasta aquel martes. Martes por la noche, casi las 10. Yo estaba intentando fingir que veía la tele cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes rápidos, urgentes. Cuando abrí, no era Marcus. Era Emma, estaba en pijama, los ojos rojos como si hubiera llorado. Se me encogió el estómago incluso antes de que hablara. «Tío», dijo con voz pequeña, «¿puedes venir a casa? Papá no está bien otra vez». Y joder, la forma en que dijo «otra vez», como si fuera algo recurrente, como si ya hubiera aprendido a reconocer las señales, rompió algo dentro de mí. «Él te pidió que me llamaras», pregunté, ya cogiendo las llaves. Ella negó con la cabeza. «Él no sabe que estoy aquí. Pero está sentado en la oscuridad y no responde cuando le hablo», y me asusté. Cerré la puerta con llave y seguí a Emma por el pasillo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, porque sabía que cuando entrara en aquel apartamento, cuando viera a Marcus en ese estado, algo iba a cambiar para siempre.
Habíamos pasado 2 semanas intentando establecer fronteras, intentando volver a la zona segura de vecinos cordiales que no sentían absolutamente nada el uno por el otro, más allá de una simpatía casual. Pero cuando entré en aquel apartamento y vi a Marcus sentado en el sofá, en la oscuridad, mirando a la nada con esa expresión vacía que era peor que cualquier llanto, supe que ya habíamos cruzado una línea que no había forma de desandar. Cuando entré en casa de Marcus aquella noche, fue como cruzar un portal al pasado. La sala de estar todavía tenía sus portarretratos por todas partes. Sara sonriendo en la playa, Sara en su boda, Sara sosteniendo a la recién nacida Emma, con esa mirada de madre primeriza mezclando pánico y éxtasis. Yo conocía a esa mujer solo por sus historias, pero en aquella sala, rodeado por las evidencias de la vida que ella había construido, sentí como si la estuviera traicionando incluso antes de que cualquier cosa sucediera. Papá dijo que ahora eres su mejor amigo. La voz de Emma me sacó de mis pensamientos. Estaba parada en la puerta del pasillo, sosteniendo un osito de peluche gastado, sus ojos exactamente iguales a los de Marcus, ese tono miel con manchitas verdes. ¿Sí? Forcé una sonrisa. ¿Y qué más dijo tu padre? Que le hace sonreír de nuevo. Inclinó la cabeza, como hacen los niños cuando analizan a los adultos. Mamá también le hacía sonreír, pero ahora vive en el cielo con los ángeles. Se me encogió el pecho. Tu madre debió ser una persona muy especial. Lo era. Emma se encogió de hombros con esa aceptación desconcertante que solo tienen los niños. Papá a veces llora en su habitación, pero él cree que yo no lo sé. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Gracias por hacerle sonreír. No me gusta cuando está triste. Guay así, con la brutal inocencia de una niña de 6 años, me dio permiso y culpa al mismo tiempo. Encontré a Marcus en su habitación. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija podía verlo sentado en el borde de la cama, los hombros encorvados, sosteniendo algo en las manos. Cuando llamé suavemente al marco, se giró demasiado rápido, escondiendo lo que sostenía detrás de la espalda como un adolescente pillado haciendo algo malo. Lo siento, dije en voz baja. Emma me dejó entrar. No, está bien, entra. Se limpió la cara rápidamente con el dorso de la mano. Yo solo estaba aquí pensando. Entré despacio como si estuviera en terreno sagrado. Y quizás lo estaba. La habitación olía a lavanda, probablemente su perfume, mezclado con el aroma a madera y jabón de él. La cama estaba impecablemente hecha, pero había una asimetría perturbadora. Su lado estaba ligeramente arrugado, las almohadas con marcas de uso. El lado de ella estaba intacto, las almohadas lisas y perfectas, como si estuviera esperando a alguien que nunca más volvería. No puedo tocar sus cosas, dijo Marcus de repente, siguiendo mi mirada. Es estúpido, lo sé, ya hace casi 2 años. Pero cada vez que pienso en guardar su ropa, o cambiar la decoración, o incluso solo usar sus almohadas, parece que la estoy borrando, como si estuviera diciendo que ella nunca existió. Su voz se quebró en la última palabra. Todavía estaba sosteniendo aquella cosa detrás de la espalda. ¿Puedo ver lo que estás sosteniendo?, pregunté con suavidad. Marcus dudó, entonces trajo las manos hacia adelante. Era una camiseta rosa descolorida, con un estampado de flamencos ridículos. Era su camiseta de dormir favorita, dijo, pasando los dedos por la tela con tanta ternura que mi corazón se rompió. Usaba esta porquería todas las noches. Yo la molestaba, le decía que parecía una adolescente, y ella se reía y decía que la comodidad no tiene edad. Él presionó la camiseta contra su rostro, inhalando profundamente. Su olor se fue hace mucho tiempo, pero yo todavía finjo a veces. No lo pensé. Simplemente me acerqué y me senté a su lado en la cama. El colchón se hundió ligeramente bajo mi peso, inclinando nuestros cuerpos uno hacia el otro. Podía sentir su calor, escuchar su respiración irregular tratando de controlar las lágrimas. Marcus, dije en voz baja, no la estás borrando, solo estás tratando de aprender a vivir de nuevo. ¿Pero y si no quiero vivir sin ella? Él se volvió hacia mí, y el dolor crudo en sus ojos era sobrecogedor. ¿Y si cada vez que me siento bien, cada vez que sonrío, cada vez que yo...? Se detuvo abruptamente con la mandíbula tensa. ¿Cada vez que qué? Insistí, mi corazón acelerándose porque yo sabía. Yo sabía lo que iba a decir. Cada vez que te miro, susurró, y las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza. Y me olvido de ella por 5 malditos segundos. El silencio que siguió era tan denso que podía escuchar mi propio pulso latiendo en mis oídos. Su respiración era rápida ahora, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me erizaba la piel. Marcus. No. Él negó con la cabeza, pero no desvió la mirada. Déjame hablar. Necesito decir esto antes de que pierda el valor. Respiró hondo,
tembloroso. Paso la noche entera despierto pensando en ti. Invento excusas para encontrarte. Me quedo mirando por la ventana esperando que llegues a casa del trabajo. Y luego me odio por eso, ¿por qué? Porque ella apenas se enfrió en la tumba y yo ya estoy. Su voz se quebró por completo. Dejó caer la camiseta de Sara y se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando con sollozos silenciosos. Y fue en ese momento que todo mi autocontrol se fue al infierno. Puse mi mano en su hombro. Él se estremeció con el toque, pero no se apartó. Entonces, despacio, lo acerqué. Marcus se resistió por medio segundo. Sentí la rigidez en sus músculos, la guerra interna, antes de desmoronarse por completo. Se hundió contra mi pecho como alguien que pasó demasiado tiempo aguantando solo. Sus brazos me envolvieron con fuerza desesperada, sus dedos agarrando la espalda de mi camisa como si yo fuera lo único que le impedía ahogarse. Lloraba contra mi cuello, su aliento caliente y húmedo en mi piel, y yo solo lo abracé, una mano en su espalda, la otra en su nuca, los dedos hundiéndose en ese cabello corto y suave. «Está todo bien», murmuré, sin saber si estaba mintiendo o no. «Está todo bien». «No lo está», sollozó contra mi piel. «Nada está bien. No debería estar sintiendo esto. No debería querer esto». ¿Querer qué? Marcus se apartó lo suficiente para mirarme. Sus ojos estaban rojos, su rostro mojado, y había algo tan vulnerable, tan completamente expuesto en esa expresión que me rompió y reconstruyó al mismo tiempo. «A ti», susurró. «Te quiero a ti, y me odio por eso». Mi respiración se detuvo. El mundo entero se redujo a esa habitación, a esa cama, a esa distancia de 5 centímetros entre nuestros rostros. «Marcus», mi voz salió ronca, «no tienes que odiarte por eso». «Sí, tengo». Pero él no se apartó. Si acaso se acercó aún más, sus ojos bajando a mi boca. «Soy viudo hace menos de 2 años. Tengo una hija que todavía llora por su madre. Vivo en una ciudad donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Donde todo el mundo todavía me mira con esa lástima en la mirada. Y yo». Él levantó la mano despacio, temblorosa, y tocó mi rostro. Su pulgar trazó mi pómulo, la línea de la mandíbula, la comisura de mi boca. Era un toque tan delicado, tan vacilante, como si estuviera tocando algo sagrado o prohibido. «Y no puedo dejar de pensar en cómo sería besarte», confesó, sus ojos volviendo a encontrar los míos. «Dios me perdone, pero no puedo. Debería haber sido yo la racional. Debería haber sido yo la que retrocediera, la que pusiera límites, la que nos protegiera a los dos de cruzar una línea que no podíamos deshacer. Pero cuando él me miró, de esa manera, tan perdido, tan desesperado, tan lleno de deseo y culpa mezclados, todas mis defensas se derrumbaron. «Entonces deja de pensar», susurré, y acorté la distancia. El beso fue... Dios, no tengo palabras. No fue suave o romántico. Fue desesperado. Fue hambriento. Fue 2 años de soledad chocando con meses de tensión reprimida. Sus labios eran suaves y salados por las lágrimas, moviéndose contra los míos con una urgencia que hacía que todo mi cuerpo se encendiera. Marcus gimió contra mi boca, un sonido bajo, quebrado, lleno de alivio y dolor, y tiró de mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. Yo lo empujé de vuelta contra el colchón, mi cuerpo cubriendo el suyo, y él me recibió, con un jadeo, sus piernas abriéndose para acomodarme, sus manos recorriendo mi espalda con tanta necesidad que lo sentí a través de la camisa. Su sabor era sal y deseo. Su piel era fuego bajo mis manos. Cuando deslicé mis labios por su mandíbula, bajando por su cuello, Marcus echó la cabeza hacia atrás y dijo mi nombre como una oración y una blasfemia al mismo tiempo. «Espera», jadeó, pero sus manos contradecían sus palabras, tirándome más cerca. «Espera, no podemos, no deberíamos». «Lo sé», murmuré contra su piel, mordisqueando suavemente. «Lo sé. Emma está en la habitación de al lado. Si se despierta». «Lo sé. Y todo el mundo hablará, y no sé si estoy listo. Y...» Me aparté lo justo para mirarlo a los ojos. «Marcus, para». Él me miró fijamente, la respiración entrecortada, los labios hinchados por el beso, y había tanto miedo en esa mirada que me dolió el pecho. «No tenemos que decidir nada ahora», dije, pasándole los dedos por el pelo suavemente. «No necesitas saber todas las respuestas,
Solo. Deja que suceda. Lo que sientes es real. Y está bien. Pero Sara. Querría que fueras feliz, dije con una convicción que no sabía de dónde venía. No la conocí, pero cualquiera que te amara de verdad querría eso para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que yo querría, si fuera yo. Algo se rompió en él con esas palabras. Marcus me atrajo para otro beso, y esta vez había menos desesperación y más entrega. Sus labios se movían contra los míos con una dulzura desgarradora, como si estuviera saboreando cada segundo, memorizando cada sensación. Mi mano se deslizó por debajo de su camisa, sintiendo la piel cálida, los músculos temblar bajo mi tacto. Él se arqueó contra mí con un gemido ahogado, y yo estaba a punto de perder completamente el control cuando escuchamos el crujido de una puerta abriéndose en el pasillo. Nos congelamos al instante. Marcus abrió los ojos de par en par y pude ver el pánico apoderándose de él. El padre responsable superponiéndose al hombre que estaba a punto de entregarse. Me empujó suavemente, y yo rodé hacia un lado, ambos sentándonos en el borde de la cama demasiado rápido, arreglándonos la ropa con manos temblorosas. «Emma», susurró Marcus, y pude escuchar la abrumadora culpa en esa única palabra. Nos quedamos sentados allí, con los corazones acelerados, escuchando el sonido de pequeños pasos descalzos que iban al baño. La descarga, el grifo, más pasos, la puerta de su habitación cerrándose de nuevo. El silencio que siguió era diferente al anterior. Este estaba cargado con la realidad volviendo como una avalancha. Marcus se puso de pie abruptamente, pasándose las manos por el pelo, por la ropa arrugada. «Deberías irte», dijo, y su voz había vuelto a ese tono controlado, esa armadura que usaba. «Es tarde. Emma podría. Alguien podría. Marcus. Por favor». No me miró. «Solo. Por favor. Vete». Me levanté despacio, cada parte de mí queriendo quedarse, luchar, hacer que me mirara de nuevo. Pero la forma en que estaba, parado allí, hombros rígidos, puños apretados, negándose al contacto visual, me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba entrando en pánico. Y si me quedaba, solo empeoraría las cosas. «Está bien», dije en voz baja. «Me voy». «¿Pero Marcus?» No respondió, pero vi cómo apretaba la mandíbula. «Esto no fue un error», dije. «Y tú lo sabes». Salí antes de que pudiera responder, antes de que pudiera ver si había lágrimas rodando por su rostro de nuevo, antes de que pudiera hacer la estupidez de volver y demostrarle que aquello era real. Los días siguientes fueron una tortura. Marcus me evitaba. Y en un barrio pequeño, donde nuestras casas están una frente a la otra, evitar a alguien requiere un esfuerzo consciente. Salía a trabajar más temprano. Llegaba más tarde. Cuando nuestras camionetas se estacionaban una al lado de la otra en el garaje al mismo tiempo, él solo saludaba rápidamente y entraba corriendo. Emma todavía venía a hablar conmigo a veces, cuando jugaba en la calle, pero Marcus la llamaba de vuelta casi inmediatamente, con esa voz suave pero firme de padre que no está pidiendo, está ordenando. Me odiaba por extrañarlo. Me odiaba aún más por mirar por la ventana, esperando solo una mirada. Una señal de que esa noche había significado para él tanto como para mí. Fue un jueves, a las 2:30 de la mañana, cuando mi celular se iluminó en la mesita de noche. Estaba despierto, porque claro que lo estaba, mirando el techo, repasando cada segundo de ese beso por milésima vez. Cuando vi su nombre en la pantalla, mi corazón casi explotó del pecho. El mensaje era corto, solo 9 palabras. Pero eran las 9 palabras que lo cambiarían todo. «No puedo dormir. No puedo dejar de pensar. Necesito hablar». Me quedé mirando ese mensaje el tiempo suficiente para que llegaran otros 3. «Perdón por despertarte. Perdón por todo. Pero realmente necesito verte». Mis dedos temblaban tanto que tuve que escribir la respuesta 3 veces antes de acertar. «¿Cuándo?». La respuesta fue instantánea, como si estuviera sosteniendo el teléfono, esperando. «Ahora, por favor». Me vestí en menos de 1 minuto. No pensé en las consecuencias. No pensé en lo que dirían los vecinos si me veían cruzando la calle a las 2:30 de la mañana. No pensé en nada más que en esa urgencia en su mensaje. Ese «por favor», que sonó como un hombre ahogándose pidiendo aire. Cuando llegué a la puerta principal, estaba abierta. Solo una rendija.
luz suave viniendo de dentro. Una promesa, una invitación, una rendición. Me dije a mí mismo que solo iba a escuchar, solo a hablar, solo a ser el amigo que él necesitaba. Pero cuando entré y lo vi allí, de pie en medio de la sala, en sudadera y camiseta, descalzo, con los ojos rojos por las noches sin dormir, pero tan llenos de algo que parecía esperanza mezclada con miedo, lo supe. Ambos lo sabíamos. No había vuelta atrás. Son las 2 de la mañana. Los dos estamos sentados en el sofá de la sala de Marcus, con una distancia segura entre nosotros. Ya no es la proximidad impulsiva de hace unas noches. Es la distancia de dos personas que intentan pensar con claridad sobre algo que no tiene ningún sentido lógico, pero que emocionalmente está consumiendo cada segundo de nuestras vidas. Marcus está mirando sus propias manos. Yo lo estoy mirando a él. La casa está en silencio. Emma está durmiendo arriba. La lluvia paró hace unas horas. Ya no hay ruido. Ya no hay excusas. Solo somos nosotros dos, y la verdad que ninguno de los dos puede ignorar más. No puedo seguir fingiendo que esto no está pasando, dice Marcus finalmente. Su voz es baja, pero firme. Que no estás en mi cabeza todo el tiempo. Que no me despierto pensando en ti. Que no busco excusas para verte. Mi corazón se acelera, pero no digo nada. Necesito dejarlo terminar. Pasé los últimos 3 días intentando convencerme de que aquello fue un error, que estaba vulnerable, que fue el momento, la lluvia, Emma durmiendo arriba, que fue cualquier cosa menos lo que realmente fue. Él levanta los ojos, y cuando nuestras miradas se encuentran, veo algo que me desarma completamente. Miedo, puro y absoluto. Pero no consigo convencerme, continúa, porque cada vez que cierro los ojos, siento tu mano en la mía, y cada vez que los abro, me doy cuenta de que quiero que estés aquí. De verdad, no solo como vecino, no solo como amigo. Él respira hondo. Creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterra de una forma que ni siquiera sé explicar. El silencio que viene después es ensordecedor. Quería tener algo inteligente que decir, algo que tuviera sentido. Pero todo lo que sale de mi boca es la verdad más cruda que he dicho en mi vida. Ya estoy enamorado de ti. Desde aquella primera noche, cuando abriste la puerta con la cara destrozada y me dejaste entrar. No quería, intenté resistirme, pero Marcus, no pude. Y yo también estoy aterrado. Él cierra los ojos. Por un momento, creo que me va a pedir que me vaya. Que va a decir que esto es una locura, que es imposible, que no puede hacer esto. Pero cuando abre los ojos de nuevo, lo que veo no es rechazo. Es alivio. No sé cómo hacer esto, dice, y su voz está temblando ahora. No sé cómo explicárselo a Emma. No sé cómo lidiar con mi familia, con la gente del cuartel, con los vecinos. No sé cómo ser esto que aparentemente soy y que nunca antes admití. No necesitas saberlo todo ahora, digo, y por primera vez esta noche me acerco. No tanto como me gustaría, pero lo suficiente para que él sepa que estoy aquí. Nadie tiene un manual para esto. Pero Emma, él empieza, y veo la culpa atravesar su rostro. Ella ya perdió a su madre. ¿Cómo puedo hacerle esto a ella? ¿Cómo puedo cambiarlo todo de nuevo? ¿Y si ella no lo entiende? ¿Y si me odia? Emma te ama, digo con firmeza, incondicionalmente. Lo veo cada vez que ella te mira. No te va a odiar por ser feliz. ¿Y si la gente del cuartel se entera? Él continúa, y veo que esta es una lista que ha estado construyendo durante días. ¿Y si esto afecta mi trabajo? ¿Y si alguien usa esto contra mí? ¿Contra Emma? Entonces lidiamos con eso, juntos. Él me mira como si hubiera dicho algo absurdo. Hablas como si fuera simple, y no es simple, admito. Es aterrador. Pero Marcus, pasaste los últimos 2 años viviendo con miedo. Miedo de olvidarla. Miedo de seguir adelante. Miedo de ser feliz de nuevo. Y lo entiendo. Entiendo cada segundo de eso. Pero en algún momento tienes que decidir si vas a seguir castigándote o si vas a permitir que algo bueno suceda. Él se queda en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habla, la voz es tan baja que casi no la oigo. Y si no sé cómo hacer que esto funcione, entonces lo descubrimos juntos, despacio, con cuidado, con honestidad. Él me mira, realmente me mira, y veo el momento exacto en que toma la decisión. Está bien, dice, vamos a intentarlo, pero tiene que ser de la manera correcta. Por Emma, por todo. Completamente de acuerdo. Quiero hacer esto bien con ella, continúa, y ahora hay una determinación en su voz que no estaba allí antes. Nada de mentiras, nada de esconder, pero tampoco nada de apresurar. Ella necesita tiempo para procesar, para entender que esto no cambia cuánto amaba a su madre, que esto no reemplaza nada. ¿Cómo quieres hacerlo? Marcus piensa por un momento. Primero, necesito estar seguro de que esto es real,
que no es solo un momento, que es algo que vale la pena arriesgarlo todo. ¿Y cómo vas a estar seguro? Él me mira de una manera que me revuelve el estómago, estando cerca de ti, conociéndote de verdad, no solo como el vecino que me ayuda, sino como tú, como la persona que eres cuando no estás intentando salvarme. ¿Cómo puedo hacer eso? Digo. Y después, cuando tenga la certeza absoluta, hablaré con ella. Con calma, de una manera que ella pueda entender. No voy a mentir, pero tampoco voy a darle más información de la que está lista para escuchar. Tiene sentido. Y el resto, la comunidad, el trabajo, la familia, lo resolvemos a medida que vaya apareciendo. Pero primero somos tú y yo. Después es Emma. Y solo después es el mundo. Siento que algo se suelta en mi pecho. Algo que había estado apretado durante semanas. Tú y yo, repito. Me gusta eso. Marcus sonríe. Es una sonrisa pequeña, vacilante, pero es real. A mí también. Y entonces él se acerca, no de forma impulsiva, no de forma desesperada, sino de forma deliberada. Como una elección, cuando él me besa, no es como la última vez. No hay urgencia, no hay desesperación. Es lento, es cuidadoso, es intencional. Es un beso que dice, estoy eligiendo esto. Te estoy eligiendo a ti. Y cuando nos separamos, veo en sus ojos lo mismo que estoy sintiendo. Terror absoluto y esperanza absoluta, al mismo tiempo. Esto es una locura, susurra él. Completamente, concuerdo yo. Pero lo haremos de todos modos. Lo haremos. Él apoya su frente en la mía y nos quedamos así por un tiempo, respirando juntos, existiendo en ese espacio entre lo que fue y lo que será. Y entonces, porque el universo tiene un terrible sentido del humor, suena la alarma del celular de Marcus. Él se aleja, mira la pantalla y hace una mueca. Mi turno empieza en 30 minutos. Tienes que irte. No quiero, lo sé, pero tienes que hacerlo. Él suspira, se levanta y por un segundo veo la vacilación, como si tuviera miedo de que cuando regrese, todo esto haya sido un sueño. Vuelvo mañana por la noche, dice. Después de mi turno, Emma estará en casa de la abuela. Podemos hablar más. Si quieres, quiero. Él sonríe de nuevo. Esa sonrisa pequeña y vacilante que se está convirtiendo en mi cosa favorita en el mundo. Entonces nos vemos mañana. Mañana. Él se dirige hacia la puerta, pero antes de salir, se da la vuelta. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no rendirte contigo mismo. Y entonces él sale. Y yo me quedo solo en su sala, con el corazón acelerado y la cabeza dando vueltas. Esto es real. Esto está realmente sucediendo. Y estoy absolutamente aterrorizado. Y absolutamente feliz. Las semanas siguientes son una contradicción viviente. Para el mundo exterior, nada cambió. Marcus sigue siendo el bombero viudo dedicado. Yo sigo siendo el vecino servicial. Nos saludamos en el pasillo. Intercambiamos mensajes sobre cosas triviales. Compartimos cenas ocasionales con Emma. Pero entre líneas, todo cambió. Están las miradas que duran un segundo más. Las manos que se rozan cuando Emma no está mirando. Los mensajes que llegan tarde por la noche, cuando ella ya está durmiendo. Pensando en ti. ¿Estás bien? Quisiera que estuvieras aquí. Están las noches en que Emma duerme en casa de la abuela, y Marcus llama a mi puerta. Y nos quedamos despiertos hasta tarde, conversando sobre todo y nada, aprendiendo el uno del otro verdades pequeñas y grandes. Descubro que Marcus siempre quiso ser arquitecto, pero terminó siendo bombero porque su padre era bombero, y su abuelo, y era tradición. Que toca la guitarra cuando está estresado, pero nunca delante de nadie. Que le tiene pavor a las arañas, lo cual es hilarante considerando que corre hacia edificios en llamas. Él descubre que soy terrible por la mañana, que leo 3 libros al mismo tiempo y nunca termino ninguno, que tengo un tatuaje escondido de una frase en latín que mi madre solía decir. Están los momentos robados, un beso rápido en su cocina mientras Emma está en el baño, manos entrelazadas debajo de la mesa durante una cena, un abrazo que dura demasiado para ser solo amistoso, pero que nadie cuestiona. Es secreto, es cuidadoso, es absolutamente insostenible, pero es nuestro. Y entonces, un martes cualquiera, todo cambia. Marcus me llama a media tarde. Veo su nombre en la pantalla y sonrío automáticamente, porque se ha vuelto un reflejo. Pero cuando contesto, su voz no está sonriendo. Emma me preguntó algo hoy. Mi estómago se encoge. ¿Qué? Él respira hondo al otro lado de la línea. Sí te amo, de la misma manera que amaba a su madre. El mundo se detiene. ¿Qué dijiste? Dije que necesitaba pensarlo. Y que íbamos a hablar más tarde. Silencio. Pero ya sé la respuesta, continúa, y su voz ahora está temblando. Y creo que ella también lo sabe. Marcus, le conté, no todo, pero lo suficiente, que me gustas de una manera diferente, que quiero que formes parte de nuestra vida de una forma más permanente.
Mi corazón late tan fuerte que apenas puedo respirar. ¿Cómo reaccionó ella? Un silencio demasiado largo. Necesitamos hablar. Los tres, esta noche. ¿Puedes venir? Claro. ¿A qué hora? Sí, después de cenar. Estaré allí, con otra pausa. Te amo, dice de repente, y es la primera vez que pronuncia esas palabras. Solo. Necesitaba que supieras esto antes que nada. Cierro los ojos. Siento las lágrimas quemar. Yo también te amo. Nos vemos hoy a las 7. A las 7. Él cuelga, y yo me quedo parado en medio de mi sala, sosteniendo el teléfono, con el corazón en la garganta y la mente en pánico absoluto. Emma lo sabe, o al menos sospecha, y esta noche todo se decidirá. Si esto va a ser algo real, algo que pueda existir a la luz del día, o si va a ser el fin de todo antes incluso de haber empezado de verdad. Son las 6:45. Estoy parado frente a la puerta de Marcus, con la mano levantada lista para llamar, pero no puedo moverme, porque al otro lado de esa puerta está la respuesta a la pregunta que lo cambió todo. Emma lo sabe, y ahora voy a descubrir si ella puede aceptarlo. El teléfono sonó a las 8:47 de un martes. Estaba haciendo café cuando vi su nombre en la pantalla. Marcus nunca llamaba por la mañana. Siempre estaba llevando a Emma a la escuela. ¿Puedes venir aquí? Su voz era extraña, demasiado controlada. ¿Ahora? ¿Qué pasó? Emma. Ella lo sabe. Te necesito aquí. Mi estómago se revolvió. Llego en 2 minutos. Corrí por la acera entre nuestras casas en chanclas. La puerta principal estaba entreabierta. Entré directamente. Emma estaba sentada a la mesa de la cocina, las piernas colgando sin tocar el suelo, las manos entrelazadas sobre el mantel como una miniatura de adulto intentando parecer seria. Marcus estaba apoyado en el fregadero, los brazos cruzados, los ojos fijos en ella con una mezcla de terror y amor que me rompió el corazón. «Hola, Emma», dije, intentando sonar casual. «Hola». Ella me miró con esos ojos castaños inmensos, los ojos de su madre. «Papá dijo que vendrías». Me senté en la silla frente a ella. Marcus no se movió del fregadero, como si necesitara esa barrera física para mantenerse en pie. «Encontré la foto», dijo Emma, y mi corazón se detuvo. «La que tomaste en el parque». Estaban tomados de la mano. Habló sin acusación, solo un hecho. Como si dijera, vi que llovió ayer. «Emma». Marcus comenzó, pero ella levantó su manita. «No he terminado». Ella respiró hondo, preparándose. «Quiero hacer unas preguntas, y quiero que me respondan de verdad, como adultos». Miré a Marcus. Él asintió tragando saliva. «Pregunta», dijo. «¿Son novios?» La palabra sonó tan pequeña viniendo de ella, tan inocente, tan devastadoramente directa. Marcus bajó la mirada a sus propias manos. Luego me miró a mí, después a Emma. «Sí», dijo. «Lo somos». Emma procesó eso. Movió la cabeza despacio. «Está bien. Segunda pregunta». «Puedes preguntar», Marcus susurró. «¿Eso significa que no amabas a mamá?» Y ahí fue donde su corazón se hizo pedazos. Lo vi suceder. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. Vi su mandíbula temblar. Vi su respiración fallar. Él se arrodilló frente a ella. Sostuvo sus manitas entre las suyas. «Emma, escucha bien lo que te voy a decir». Su voz estaba firme ahora, a pesar de las lágrimas. «Amé a tu madre con cada pedazo de mi corazón. Cada día que pasé con ella fue el regalo más grande de mi vida. Ella me dio a ti, la cosa más preciosa que jamás haya existido. Y cuando ella partió, pensé que nunca volvería a respirar bien de nuevo». Emma estaba callada, escuchando, absorbiendo cada palabra. «Pero ¿sabes lo que me dijo?». Marcus continuó. «Antes de... En el hospital me tomó la mano y dijo, Marcus, tienes que prometer que vas a vivir. No solo existir, vivir, ser feliz. Encontrar a alguien que te haga sonreír de nuevo». Y yo prometí, pero no creí que fuera posible. Él me miró a mí, luego volvió a mirarla, hasta que fue posible. No fue planeado, no fue algo que busqué. Pero sucedió, y yo sé en el fondo de mi corazón, que tu madre estaría feliz, porque ella me amaba lo suficiente como para querer que yo fuera feliz, incluso sin ella aquí. Emma se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Después dijo, «Lo sé». Marcus parpadeó. «¿Qué?» «Sé que mamá quería eso. Ella me lo dijo». Se me fue el aire de los pulmones. «¿Cuándo?», Marcus susurró. «La última noche en el hospital, cuando saliste a buscar café». Emma hablaba despacio, como si desenterrara un recuerdo precioso. Ella dijo que estarías triste por mucho tiempo, que yo necesitaba cuidarte, y que un día encontrarías a alguien bueno y que todo estaría bien. Que ella quería que fueras feliz. Marcus estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. «Ella dijo que el amor no se acaba», Emma continuó. «Solo, no crece, se vuelve diferente. Pero no se acaba. Tu madre era sabia», conseguí decir, mi propia voz quebrándose. Emma me miró entonces.
Realmente me miró, como si me estuviera evaluando por primera vez. Tercera pregunta, dijo. Puedes hacerla. ¿Te llevas bien con mi papá? La simplicidad rompió algo en mí. Intento serlo, dije. Él es la persona más increíble que he conocido. ¿Él es feliz cuando está contigo? Espero que sí. Sí, lo es. Ella dijo eso mirando a Marcus. Lo veo. Ahora sonríes de verdad, papá. No esa sonrisa falsa que hacías antes. Marcus soltó una risa ahogada. Ves muchas cosas, ¿verdad? Sí, veo. Emma asintió. Cuarta pregunta. ¿Cuántas preguntas tienes? Marcus preguntó intentando bromear, pero la voz lo traicionó. Solo una más. Emma respiró hondo. ¿Todavía vas a ser mi papá? ¿O va a ser diferente? Marcus la atrajo a un abrazo tan fuerte que temí que la asfixiara. Siempre, dijo contra su cabello. Siempre seré tu padre. Nada en este mundo cambia eso. Tú eres mi hija, mi vida. Nada es más importante que tú. ¿Ni él? Emma preguntó en voz baja. Marcus se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Tú eres mi hija, repitió. Tú eres lo primero, siempre. Emma consideró eso. Entonces, lentamente, se giró hacia mí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, dije. ¿Te caigo bien? La pregunta me destrozó. Te quiero mucho, Emma. Eres divertida, inteligente, amable. Es imposible no quererte. ¿Te vas a quedar? Miré a Marcus. Él asintió, casi imperceptible. Si quieres que me quede, dije. ¿Y si tu padre quiere? Emma se quedó en silencio. Entonces se deslizó de la silla, rodeó la mesa y vino hacia mí, y me abrazó. No fue un abrazo largo, quizás 5 segundos, pero fueron los 5 segundos más importantes de mi vida. Cuando se apartó, dijo, me alegro de que seas tú, porque haces que mi padre sonría de verdad. Y con eso, ella tomó su mochila, le dio un beso en la mejilla a Marcus y dijo, ¿puedo ir a la escuela ahora? Voy a perder la clase de ciencias. Marcus rió. Una risa real, llena de alivio e incredulidad. Claro, amor, te llevo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos 15 minutos después, me desplomé en la silla y lloré. De alivio, de gratitud, de puro terror por lo que acababa de suceder. 2 días después, estábamos en el supermercado. Había sido idea de Marcus. Necesitamos cosas normales, vivir normalmente. Emma estaba en la escuela, y nosotros dos estábamos en el pasillo de los cereales, debatiendo qué marca tenía menos azúcar, y en algún momento sus manos rozaron las mías cerca del estante. Y yo la sostuve, simplemente. Sostuve su mano, sin pensar, como si fuera lo más natural del mundo. Él miró hacia abajo, a nuestras manos entrelazadas, y sonrió. Esa sonrisa que me apretaba el pecho. Así está bien, dijo en voz baja. Está bien. Seguimos caminando por el pasillo de la mano. Pasamos por la sección de lácteos. Cogimos pan, completamente normales, completamente visibles. ¿Y entonces oí, Marcus? Nuestras manos se separaron al instante, como si el toque quemara. Un hombre estaba parado al final del pasillo. Uniforme de bombero, no del cuartel de Marcus, pero reconocí el estilo. Nos estaba mirando con una expresión que no pude descifrar. Dave. Marcus asintió casual, pero vi la tensión en sus hombros. ¿Todo bien? Sí, solo haciendo unas compras. Dave me miró, luego a Marcus, luego a donde nuestras manos habían estado segundos atrás. ¿Tú eres? Un amigo, dije demasiado rápido. Dave asintió lentamente. Amigo, claro. Silencio incómodo. Me alegro de verte, Dave, dijo Marcus, ya empezando a darse la vuelta. Tú también, Marcus. Salimos del supermercado en silencio. Cargamos las bolsas hasta el coche en silencio. Marcus condujo a casa en silencio en el coche. Cuando llegamos a su garaje, apagó el motor y se quedó quieto, con las manos en el volante. Él vio, dijo Marcus en voz baja. No vio nada, intenté. Nosotros no estábamos, él vio. Marcus me interrumpió. Y él lo va a contar. Marcus. Los bomberos chismorrean peor que cualquiera. No tienes idea. Para mañana, todo el mundo en el cuartel lo sabrá. Mi estómago se encogió. Entonces, ¿qué hacemos? Se quedó callado. Entonces me miró. No lo sé. Esa noche su teléfono explotó. Estábamos viendo la televisión en la sala. Emma ya dormía arriba, cuando empezó. Un mensaje. Luego otro. Luego 5 al mismo tiempo. Marcus cogió el teléfono. Vi cómo su rostro cambiaba. Es el grupo del cuartel, dijo con la voz extraña. ¿Qué están diciendo? No respondió. Solo siguió deslizando, deslizando. Marcus, Dave publicó. Se pasó la mano por la cara. Publicó en el grupo que me vio con alguien en el mercado. Y ahora, soltó una risa sin humor. Ahora están especulando. Mi corazón se hundió. ¿Especulando qué? Todo. Tiró el teléfono en el sofá como si quemara. Si es verdad. Si soy gay. Si Emma lo sabe. Si engañé a Melissa. Sí, su voz se quebró.
si todavía merezco usar el uniforme. Me sentí mareado. ¿Ellos dijeron eso? No con esas palabras. Pero está entre líneas. Silencio. Marcus, dije despacio. Me voy. Él me miró. ¿Qué? Me voy a alejar. Voy a dejar de venir aquí. Nosotros paramos. Y eventualmente ellos se olvidan. Y tú estás a salvo. No, Marcus, escucha. No. Él se levantó. Estaba temblando. No voy a hacer eso. Puedes perder el empleo, lo sé. Puedes perder a tus amigos, lo sé. Entonces, ¿por qué? Yo también estaba de pie ahora. ¿Por qué ibas a arriesgar todo eso? Y él me miró, realmente me miró, con esos ojos que me habían enganchado desde el primer día. Porque pasé 2 años en la sombra, dijo con la voz firme ahora. 2 años fingiendo estar bien, fingiendo que no me estaba ahogando. Y entonces apareciste y me mostraste que todavía se puede respirar, que todavía se puede sentir. Y no puedo, volver a ese lugar oscuro. Marcus, no me voy a esconder. Dio un paso hacia mí, ni de ti, ni de ellos, ni de nadie más, porque tú vales la pena. Esto, lo que tenemos, vale la pena. Mi pecho estaba apretado. ¿Y si te cuesta todo? Entonces costará. Él sostuvo mi rostro entre sus manos, pero al menos estaré vivo de verdad. Finalmente. Me besó, profundamente, desesperadamente, como un hombre que acaba de decidir respirar de nuevo. Cuando se apartó, dijo, voy al cuartel mañana. Voy a hablar con ellos, de frente. Marcus, no necesitas, me necesito. Él estaba decidido ahora, firme. Necesito hacer esto bien. No voy a dejar que sigan especulando. No voy a dejar que lo conviertan en algo sucio o vergonzoso. Voy a contarlo, a mi manera. ¿Y si no lo aceptan? Entonces no lo aceptan. Él se encogió de hombros, pero vi el miedo en sus ojos. Pero al menos podré verme a la cara. Pasé la noche en casa, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, imaginando a Marcus haciendo lo mismo al otro lado de la acera. Por la mañana me envió un mensaje. Voy ahora. Te aviso cuando termine. Respondí. Estaré esperando. No pude trabajar. Me quedé dando vueltas por el piso, mirando por la ventana, revisando el móvil cada 30 segundos. 1 hora pasó. Luego 2. A las 11:23 no aguanté más. Conduje hasta el cuartel. Su coche todavía estaba en el estacionamiento. Me quedé allí, motor apagado, mirando la puerta principal. Mediodía, 12:30, 13:00. A las 13:17 la puerta se abrió. Marcus salió, y yo no podía leer su rostro. Caminó hasta el coche, pasos lentos, medidos, y yo salí de mi furgoneta. Nos miramos fijamente por encima del estacionamiento. Y entonces, no pude contener la pregunta. Pero él no respondió. Simplemente se quedó allí, bajo el sol de la tarde, y yo no sabía si todavía tenía empleo, si todavía tenía amigos, si todavía tenía una vida. Y todo lo que podía pensar era, yo hice esto con él, yo traje esto a su vida. Y quizás Dave tenía razón. Quizás yo era solo el amigo, el que lo destruye todo. Cuando la puerta del cuartel se cerró detrás de Marcus, sentí que mi estómago se revolvía. Parado allí en el estacionamiento, observando la fachada de ladrillos rojos, pensé, acabo de destruir su vida. Acabo de costarle todo lo que construyó. La carrera, la estabilidad, la protección que tenía para Emma. 15 minutos se arrastraron como 15 horas. Cada segundo martillaba en mi cabeza. Fuiste egoísta. Debiste haber esperado. Debiste haber dejado que él decidiera cuándo revelarlo. Entonces la puerta se abrió. Marcus caminó hacia mí con una expresión que no podía descifrar. Seria, enfocada. Mi corazón se hundió. Me preparé para lo peor. Se detuvo frente a mí y sonrió. El jefe dijo que estamos en 2025, no en 1985, dijo, y esa sonrisa creció. Mi trabajo está seguro. Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Qué? Todo el equipo acordó respetarlo. Algunos ya lo sabían, aparentemente. Dijeron que era más obvio que un incendio en un día soleado. Se rió, esa risa grave que tanto amaba. Brian incluso preguntó cuándo iba a poder conocerte bien. No podía procesarlo. Entonces, ¿todo está bien? Más que bien. Marcus me tomó la mano allí, en el estacionamiento del cuartel, a plena luz del día. Soy libre, amor. Somos libres. Y por primera vez en meses sentí que podíamos respirar. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Marcus ya no se escondía. Ya no miraba por encima del hombro. Fuimos a cenar a restaurantes locales donde cenaban bomberos de su equipo. Fuimos al cine y él me tomó la mano durante la película. Cuando Emma tuvo una presentación en la escuela, nos sentamos juntos en la audiencia como familia. Familia. La palabra todavía sonaba extraña en mi boca. Yo, que había pasado tanto tiempo solo, de repente estaba en eventos escolares aplaudiendo a una niña de 8 años cantando desafinadamente sobre las 4 estaciones. Y amaba cada segundo. Pero ser figura paterna sustituta
también trajo sus propias tormentas internas. A veces, ayudando a Emma con la tarea de matemáticas, me encontraba pensando, ¿tengo derecho a estar aquí? ¿Merezco este lugar en su vida? Marcus se daba cuenta. Siempre se daba cuenta. No estás reemplazando a nadie, me dijo una noche, después de que Emma se fue a dormir. Estás añadiendo. Ella tiene espacio en su corazón para más de una persona. Y te ganaste ese espacio por tu cuenta. Pero la verdadera validación vino de donde menos la esperaba. Los padres de Sarah, la difunta esposa de Marcus, vinieron a visitar a Emma un sábado. Me había ofrecido a salir, a darles espacio, pero Emma insistió en que me quedara. Ahora eres parte de la familia, dijo, como si fuera obvio. Cuando llegaron, la tensión era palpable. La madre de Sarah, Diane, me miró con esa expresión de quien está evaluando si yo era una amenaza o una adición. Su padre, Robert, simplemente me ignoró. La tarde fue incómoda. Respuestas cortas, silencios pesados. Hasta que Emma, en medio de la merienda, simplemente explotó. Necesitan dejar de ser malos con él, dijo, mirando directamente a sus abuelos. 8 años de edad y toda esa valentía. Él hace que mi papá vuelva a sonreír. Y él me ayuda con matemáticas. Y él hace panqueques mejores que cualquiera. Diane parpadeó sorprendida. Emma, querida. A mamá le gustaría él, continuó Emma, y mi garganta se apretó. Porque mamá quería que fuéramos felices. Y somos felices con él aquí. El silencio que siguió fue diferente, más suave. Robert se aclaró la garganta. Diane miró a Marcus, luego a mí, y algo en su mirada cambió. ¿Tú haces panqueques? Preguntó, y había algo parecido a una sonrisa tratando de aparecer. Sí, señora, respondí, la voz un poco temblorosa. Con chispas de chocolate. A Sarah le encantaban las chispas de chocolate, dijo en voz baja. Y entonces, por primera vez, ella realmente me vio. Gracias por cuidar de nuestra familia. No lloré delante de ellos. Pero después, cuando se fueron, Marcus me abrazó mientras yo dejaba salir todo. Las cosas no se volvieron perfectas de la noche a la mañana. La comunidad tenía sus opiniones. Algunos vecinos dejaron de saludar. Otros, sorprendentemente, fueron más acogedores. La madre de un compañero de clase de Emma me llamó padrastro en una reunión escolar y ni siquiera pareció darse cuenta del peso de la palabra. Pero el momento que realmente cambió todo ocurrió 3 meses después. Marcus y yo estábamos hablando de logística. Mi apartamento, su casa. ¿Cuánto tiempo pasábamos yendo y viniendo? ¿Cuánto dinero desperdiciábamos manteniendo 2 lugares? ¿Y si te mudaras aquí? Preguntó Marcus, demasiado casual para lo que estaba sugiriendo. Me quedé helado. ¿Vivir? ¿Juntos? ¿Por qué no? Emma ya preguntó 3 veces cuándo vas a vivir de verdad con nosotros. La mitad de tus cosas ya están aquí. Y se detuvo. Me miró con esa intensidad que todavía me desarma. Quiero despertar contigo todos los días. Quiero construir esto de verdad. ¿Te apuntas? ¿Te apuntarías a explorar esto conmigo? Esa misma pregunta que él había hecho meses atrás, ahora en un contexto completamente nuevo. Sí, respondí sin dudar. ¿Me apunto? La mudanza llevó 2 semanas. Cajas y más cajas. Emma ayudando, reorganizando mis cosas en lugares aleatorios. Marcus montando una nueva estantería en la sala para acomodar mis libros junto con los suyos. Y entonces, una martes por la noche común, Emma estaba atascada en una pregunta de ciencia sobre el ciclo del agua. Marcus me miró, luego a ella y dijo, pídele ayuda a tú, pídele ayuda a él, hija. Él es bueno en esas cosas. Emma se volvió hacia mí con el cuaderno abierto. ¿Me puedes ayudar? Claro, respondí sentándome a su lado en la mesa. Marcus se quedó allí parado un segundo, solo observando. Y cuando Emma estaba concentrada en el cuaderno, pasó por detrás de mí, me apretó el hombro y susurró. Familia, esa palabra, esa simple palabra. Había vivido solo por tanto tiempo. Había construido muros tan altos. Me había convencido de que no necesitaba a nadie. Y ahora estaba ayudando a una niña de 8 años con la tarea mientras el hombre que amaba preparaba café en la cocina y todo parecía correcto. Como si finalmente hubiera llegado a casa. Un año entero desde aquel toque a la puerta. Desde que el hombre con ojos cansados pidió ayuda para comprar flores. Desde el comienzo de todo esto, Marcus sugirió celebrar. Nada grande, dijo. Solo nosotros 3. Cena en casa. Emma insistió en ayudar a cocinar, lo que significaba principalmente que probaba los ingredientes y declaraba todo perfecto. Marcus hizo aquella salsa de tomate que yo adoraba. Yo preparé una ensalada que Emma juró que comería, pero probablemente no lo haría. Cuando nos sentamos a la mesa, la luz suave de la cocina creando esa atmósfera cálida y acogedora, Emma me miró con esa curiosidad infinita de niña. Cuenta la historia de nuevo, pidió. ¿Qué historia? Pregunté, aunque sabía exactamente cuál. De cómo tú y papá se conocieron. Marcus sonrió.
esa sonrisa que todavía hacía que mi corazón diera un vuelco. Ya has oído esa historia 1000 veces. Pero me gusta, insistió Emma. Es la mejor historia. Miré a Marcus. Él asintió, animándome. Bueno, comencé. Empezó con un golpe en mi puerta.